Consecuencias espirituales del pecado. ¿Sabías tú que toda acción trae una reacción? ¿Sabías que en el mundo le llaman el karma? En Cristo nosotros le decimos la siembra y la cosecha. Hoy quiero que conozcas la historia un poco, si ya la conoces, pero conozcas un poco más acerca del rey David, un hombre que decía la palabra en el libro de Primera de Samuel 13:14, que tenía el corazón conforme al del Señor, pero él experimentó una caída en su vida espiritual que dejó profundas huellas, no solamente en su vida personal, sino en la de su linaje, su herencia. Hoy quiero que conozcas esas consecuencias que David tuvo que vivir y es consecuencias que tú y yo también vivimos. Hermana, todo lo que tú haces, para bien o para mal, arrastra una consecuencia. Aunque David era un hombre lleno de la presencia de Dios, su pecado rompió, quebrantó una comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, porque es conocido que él no dejó que la convicción de pecado la diera el Padre. No, tuvo que venir Natán a través de la vida del profeta Natán a decirle: David, estás haciendo lo malo. Le dio un ejemplo y le dijo: esto que has hecho no está bien, lo estás haciendo tú. Y David recién cayó en convicción. Quiero que recuerdes esta historia. David, en el libro del Salmo 51:11, este salmo fue escrito cuando él, por la convicción ya que le dio el Señor por medio de Natán, ya obró ahí la presencia de Dios y él le dijo al Señor: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este clamor refleja el dolor, la ausencia por vivir las consecuencias del pecado. Quiero entrar a tallar y darte 5 de esas consecuencias en la vida de David, pero también podría ser en la nuestra, hermana. No tomes en poco esta enseñanza. Reconoce si tú estás en algún tipo de pecado y que no te hayas arrepentido. No te hablo de que cuando caes o tropiezas, bueno, al rato reaccionas, buscas a Dios, te arrepientes y ya está. No, hablo de gente que consecutivamente, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen, le es tomado por pecado. Podría ser tú misma quien asiste a la iglesia y a veces recurres en cosas que desagradan a Dios y trae estas consecuencias. La primera, por favor, anota bien: pérdida de la comunión con Dios. Mira, no hay nada más desagradable, triste y penoso que si tú te llevas bien con alguien, hay una comunicación, una comunión genuina y constante con alguien que tú valoras y quieres, de pronto se quebrante esa comunión. La primera consecuencia espiritual del pecado es que pierdes tu comunión con Dios. El pecado rompe la conexión íntima entre el hombre y Dios. Se rompe. Amén. Su relación con el Espíritu Santo fue gravemente afectada en la vida de David. Se sintió distante de la presencia divina y experimentamos tú y yo, poniéndolo hoy en día en nuestras vidas, una sequedad, un vacío, una falta de dirección. Recuerda, el pueblo perece cuando no tiene el conocimiento. Cuando tú tienes el conocimiento de la palabra, te das cuenta que eso que estás haciendo no agrada a Dios. Entonces, adquiere el conocimiento. Una de las consecuencias es que la comunión con el Señor se pierde y es triste. Yo prefiero perder todo y seguir alabando a mi Señor, aun así hayan cosas que no se hayan concretado, pero el pecado me aleja de su presencia. Esa es la primera consecuencia que tú deberías valorar. Con esa ya uno no va a querer pecar, pero caemos, hermana, y a veces el carácter nos gana. Segunda consecuencia espiritual del pecado es que domina tu carne sobre tu espíritu. Hoy somos tú y yo nuevas criaturas y decimos muchas veces: mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Como decía Pablo, y lo que ahora lo hago en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué mi carne está dominando mi espíritu? Porque quebraste un principio de Dios, rompiste a través del pecado tu comunión con el Señor. Cuando el Espíritu Santo se apaga en tu vida, por eso yo siempre te digo, identifica. Si estás haciendo algo que sabes que es malo y no tienes ni siquiera penita de hacerlo, no te da pena contristar al Señor, es porque el Espíritu Santo en tu vida está bien apagada. Entonces ya domina más la carne y menos el espíritu. En el ayuno tú te das cuenta, el espíritu se vivifica y la carne va muriendo. Pero una de las consecuencias del pecado es que domina en tu vida más la carne que el espíritu. Amén. Eso lo dice el 2 de Samuel 11, 14, 17. David lo perdió, su carne. Él dejó de ir a la guerra
Él no fue cuando tenía que ir, él desobedeció y comenzó a mirar naturalmente a una mujer que se estaba bañando frente a él en el techo ajeno y la mandó a traer y pecó en gran sobremanera. Ya no dominaba el espíritu sino la carne. Esa es la segunda consecuencia. Ahora, en la vida de David, yo creo que una de las consecuencias más atroces y de las cuales las madres, los padres, tenemos a veces cierto reparo en caer en ciertas cosas, es que nuestros hijos acarrean condenación. La tercera consecuencia es que se ven las consecuencias generacionales, la maldición. Muchas veces, si no estás en Cristo, o a veces estando en Cristo, del otro lado no se rompe y tú estás orando, clamando, pero aún no ves la manifestación. La promesa está ahí, pero a veces nuestros hijos acarrean la consecuencia del pecado que vienes cargando por años y muchas veces dice, no le hago daño a nadie. Sí, hermana, le hacemos daño a la gente que amamos. El pecado no solamente afecta al individuo, tú te puedes ver afectado. Bueno, fuera, no tuvieras hijos, puede afectar a tus padres, a tus hermanos, a tus sobrinos, a la gente que está a tu alrededor. El pecado afecta también a nuestro entorno, generaciones futuras, acuérdate. Primera, segunda, tercera generación de los que aborrecen a Dios. Cuando tú pecas, cuando pecamos, porque me incluyo en palabra, obra o omisión, estamos haciendo algo abominable a Dios. Entonces el Señor, dice la palabra de Dios en el 2 de Samuel 12:10, por tanto no se apartará, mira lo que le declaró a David, por tanto no se apartará jamás de tu casa la espada. Sus hijos, los hijos de David, enfrentaron problemas graves, en realidad tremendos. Lea la historia de David. Amón ultrajo a su hermana Tamar, Absalón se rebeló contra David y Salomón luchó contra sus propias debilidades. Salomón, el rey más sabio de la Biblia, que obtuvo todo lo que Dios le pidió por pedir tan solo sabiduría, al final, su triste final queda plasmado en la palabra. Lee, todos los hijos de David acarrearon la maldición que David cometió en lo íntimo, en lo chiquitito, en lo que no tenía que hablar. El Señor permitió, porque es Dios, que se expusiera en público. Obviamente el Señor nos ayuda a llevar las consecuencias del pecado. Cuando estamos en Cristo, el Señor nos perdona, Jesús paga en la cruz todo, pero hay consecuencias. El que me diga que no, por favor, entonces en tu casa todo está perfecto. Yo sé que Jesús hizo todo en la cruz, pero tenemos que accionar esa fe, romper la cadena de maldición y luego extendérsela a nuestras generaciones que conozcan al Dios que tú conoces. Ahí realmente la cadena se rompe. Cuarta consecuencia espiritual del pecado, hermana. No he venido a condenar a nadie, he venido a exhortar porque la palabra también llega a mí. Y a la primera que escudriña la palabra es a mí, a la primera que confronta la palabra es a mí. Así que te estoy dando esto con base bíblica. Cuarta consecuencia del pecado en tu vida de manera espiritual es que van a rodearte fuerzas espirituales negativas. El pecado abre puertas para que el enemigo construya fortalezas espirituales. Muchas veces acá en tu mente se levantan unas fortalezas. No lo voy a lograr, no voy a poder, la condenación, la culpa. En el caso de David, su pecado trajo culpa, vergüenza y consecuencias visibles ante los ojos no solamente de su alrededor. Todo el reino de Israel tuvo que mirar las consecuencias de la desobediencia y el pecado de David, el ungido de Dios, el hombre conforme al corazón de Jehová, que era tan humano como tú y como yo. Entonces, las cosas tenemos que hacerlas con arrepentimiento y sanidad. Está bien, pecamos. Quien esté libre de caer, que tire la primera piedra, dijo Jesús. Pero pecamos como hijos. Venimos a Cristo, nos arrepentimos, pedimos perdón, cambiamos de actitud y seguimos caminando en ese día a día, que significa una vida cristiana. Quinta consecuencia espiritual del pecado, hermana, que hay una desconexión de lo divino y un enfoque a lo terrenal. Ya no miras celestial, ya no miras espiritual, miras todo con ojos naturales, ya no crees, te falta la fe, te vas secando, te vas debilitando porque tus ojos y tu conexión está a lo natural. David lo pasó. Siendo un hombre que anteriormente veía el mundo desde la vista y perspectiva de Dios, perdió temporalmente la visión. Conozco a muchos que por desviarse del pecado
les fue robada la visión o dejaron que la visión se desapareciera de sus vidas y hoy están en sitios donde Dios no los llamó a estar, perdiéndose lo que Dios sí les llamó a hacer. Entonces David, por sus bajas pasiones, sus decisiones guiadas por sus deseos naturales, desconectándose del propósito divino y enfocándose en sus necesidades humanas, a veces nos encontramos como David, hermanas, mirando la necesidad humana y no el plan divino que debemos ir tras él y correr. Seamos mujeres con propósito. Ahora, te tengo una buena noticia. David se arrepintió, pero tuvo que asumir sus consecuencias, pero Dios fue tan bueno como lo es contigo y lo es conmigo. No hay nada que podamos hacer que no nos acerque a Dios. O sea, podemos hacerlo. Una oración de arrepentimiento te cambia la vida. Una conexión con Cristo Jesús te cambia la historia. David fue confrontado por Natán y al rato entendió que lo que había hecho estaba mal y dedicó su vida a servirle, a guiar, a cuidar de sus hijos. Esta historia de David nos recuerda que el pecado tiene consecuencias, pero también que Dios en su gran amor nos ayuda a llevar las consecuencias. No he venido a asustar ni a señalar a nadie, yo soy la primera que se pone en la palestra, pero hermana, recuerda, antes de ir corriendo a hacer eso que sabes que ofende a Dios y no le agrada porque no está en su palabra y caes en pecado y no le cierras la puerta a la tentación, hay consecuencias y es triste. Para mí, la más triste es perder mi comunión con Dios y ver que mis hijos puedan acarrear. Por eso cierro toda maldición en la vida de los míos y le entrego mi vida a Cristo. Cada día es por fe. Espero que esta enseñanza te sirva, te bendiga y puedas compartirla con otras personas. Que Dios te bendiga. Bye, bye. Comparte.